La llanura de San Lorenzo no pedía permiso para ser cruel. Allí, donde el sol parece pesar sobre los hombros y la tierra se agrieta como la piel de un anciano, vivía Elena. A sus 30 años, sus manos ya conocían la dureza del asadón y la aspereza de la supervivencia. Elena era una campesina de gestos parcos y corazón blindado, una mujer que había aprendido que en la soledad no hay espacio para las decepciones. Su pequeña choza de adobe, situada en el límite donde el camino principal se desvanece en senderos de tierra roja, era su único refugio contra un mundo que siempre le había dado la espalda. Aquella tarde de octubre, el cielo se tiñó de un color violeta poco natural, anunciando una tormenta que no traería agua, sino viento seco y frío. Elena terminaba de recoger los últimos haces de leña cuando divisó una silueta en el horizonte. Al principio, pensó que era un espejismo producto del cansancio, pero la figura cobró nitidez con cada racha de aire. Era una mujer. Caminaba con una lentitud que rozaba la agonía, arrastrando los pies sobre el polvo fino del camino. A medida que la figura se acercaba, Elena pudo notar los detalles del abandono. No era solo la ropa, que alguna vez debió ser de lino fino y ahora colgaba en jirones grises sobre un cuerpo famélico, sino la mirada. La anciana tenía los ojos hundidos, pero en ellos no se reflejaba la derrota, sino una especie de dignidad herida que resultaba casi intimidante. En sus manos, apretaba algo con una fuerza que hacía que sus nudillos resaltaran como piedras blancas bajo la piel translúcida. «Vengo del pueblo de arriba», dijo la anciana cuando finalmente llegó a la altura de la cerca de madera de Elena. Su voz era un hilo quebradizo, como el sonido de hojas secas al ser pisadas. «Me han echado. Dicen que no hay pan para quienes no tienen nombre ni pasado». Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía bien cómo funcionaban los pueblos de la zona, la caridad era un lujo que pocos se permitían y la sospecha era la moneda de cambio habitual. Miró a la mujer y luego miró su propia cabaña. No tenía mucho, apenas un poco de sopa de legumbres y una manta que había remendado 1000 veces, pero la idea de dejar a esa mujer a merced del frío nocturno le resultaba insoportable. «Pase, abuela», respondió Elena, abriendo la pequeña puerta de madera. «Mi casa es pobre, pero el techo no gotea y el fuego está encendido». La anciana entró con una solemnidad inesperada. Se sentó junto a la chimenea, dejando que el calor le devolviera un poco de color a las mejillas cenicientas. Fue entonces cuando Elena lo vio con claridad. Lo que la mujer protegía con tanto celo no era una bolsa de monedas ni un amuleto común. Era un collar. No era una joya ostentosa de las que usan las damas en la capital. Estaba compuesto por una cadena de plata oscurecida por el tiempo y un colgante central que parecía capturar la luz del fuego de una manera hipnótica. Era una piedra de un azul profundo, casi negro, grabada con símbolos que Elena no reconoció, pero que le produjeron un escalofrío inexplicable. La anciana notó la mirada de Elena y, por primera vez, una leve sonrisa, cargada de una sabiduría amarga, asomó en sus labios. «Es lo único que me queda», susurró la mujer, acariciando la piedra con el pulgar. «Me ofrecieron monedas por él en el pueblo, pero preferí el hambre. Hay cosas que no tienen precio porque su valor no está en lo que compran, sino en lo que revelan». Elena asintió en silencio, aunque no comprendía del todo sus palabras. Se dispuso a servir un plato de sopa caliente, moviéndose con la eficiencia de quien está acostumbrado a la rutina. Mientras el vapor llenaba la habitación, el viento afuera comenzó a aullar con más fuerza, golpeando las paredes de adobe como si quisiera entrar. «Me llamo Clara», dijo la anciana mientras aceptaba el cuenco. «Y tú, joven, tienes ojos de quien ha esperado toda la vida por algo que no sabe nombrar. Has sido la única en abrir su puerta. Eso no se olvida». Esa noche, mientras la anciana dormía en el humilde jergón que Elena le había preparado, la campesina se quedó despierta mirando las brasas. El collar, que Clara había dejado sobre la mesa de madera cruda, parecía pulsar con una luz propia, muy tenue, al ritmo de la respiración de la invitada. Elena sintió una curiosidad que rayaba en el temor.
Algo en su interior le decía que su vida, marcada por la monotonía de la siembra y la cosecha, acababa de dividirse en un antes y un después de aquel encuentro en el camino. No sabía que aquel objeto, esa reliquia de un mundo olvidado, era la llave de un secreto que pronto pondría a prueba no solo su generosidad, sino su propia existencia. La mañana no trajo el sol, sino una bruma espesa que se arrastraba por el suelo de San Lorenzo como un animal herido. El viento de la noche anterior había cesado, dejando tras de sí un silencio antinatural, uno de esos silencios que parecen anunciar que la realidad se ha tensado hasta el punto de ruptura. Elena se despertó antes de que la luz lograra atravesar las pequeñas ventanas, pero no fue el frío lo que la sacó del sueño, sino una sensación de hormigueo en la punta de los dedos. En la penumbra de la cabaña, Clara seguía durmiendo. Su respiración era ahora más profunda, menos errática que al llegar, pero su rostro, surcado por 1000 arrugas que parecían mapas de tierras olvidadas, mantenía una expresión de alerta incluso en el descanso. Sobre la mesa, el collar de plata oscurecida descansaba exactamente donde Elena lo había visto por última vez. Sin embargo, con la luz grisácea del amanecer filtrándose por las rendijas, el objeto parecía haber cambiado. Los grabados en la piedra azul ya no parecían simples muescas, sino surcos que contenían una energía latente, una promesa de algo antiguo y poderoso. Elena se acercó a la mesa, cautivada por una fuerza que no podía explicar. Como campesina, su mundo se basaba en lo tangible, la dureza de la azada, el peso del grano, el ciclo de las estaciones. Nunca había tenido tiempo para leyendas ni para objetos de lujo, pero este collar no se sentía como un adorno. Se sentía como una herramienta. Al alargar la mano, una voz ronca la detuvo en seco. Ten cuidado, hija. La plata reconoce la intención antes que la mano. Clara se había incorporado en el jergón. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad renovada. No había rastro de la fragilidad de la tarde anterior. Era como si el simple hecho de estar bajo un techo seguro le hubiera devuelto una autoridad ancestral. No iba a tocarlo, mintió Elena, sintiendo un calor súbito en las mejillas. Solo quería ver si estaba bien. Es una pieza extraña para alguien que, se detuvo, temiendo ser grosera. ¿Para alguien que no tiene nada? Completó la anciana con una sonrisa triste. Tienes razón. Pero este collar no es mío por derecho de sangre o de compra. Soy su guardiana. Me expulsaron del pueblo de arriba no por pobre, sino por miedo. El miedo es una enfermedad que hace que los hombres vean demonios en lo que no comprenden. Ellos vieron este objeto y sintieron que sus secretos más oscuros eran juzgados por él. Elena sirvió un poco de café de cebada, intentando procesar las palabras de la anciana. La vida en el campo era solitaria, y las historias de brujería o tesoros perdidos solían ser cuentos de taberna para pasar el invierno. Pero Clara no hablaba como una loca, sino con la precisión de quien describe el clima o la cosecha. ¿Qué es exactamente?, preguntó Elena, sentándose frente a ella. Clara tomó el collar entre sus manos y, por un momento, la habitación pareció oscurecerse un grado más. Se le conoce como el ojo del alba olvidada, explicó Clara con voz solemne. No es oro ni es joya. Es un registro. Dicen que fue forjado cuando las montañas aún eran jóvenes y que tiene la capacidad de mostrar la verdadera naturaleza de las cosas. Pero para que funcione, necesita una chispa, un acto de bondad desinteresada que rompa su letargo. Por décadas, el collar ha estado dormido, negro como el carbón, porque el mundo se ha vuelto egoísta. La anciana extendió el collar hacia Elena. La cadena de plata, que antes parecía vieja y sucia, empezó a emitir un fulgor plateado que recorría los eslabones como mercurio líquido. La piedra azul comenzó a vibrar sutilmente, emitiendo un zumbido que Elena sintió en la base de su cráneo. Ayer, cuando me abriste tu puerta sin pedir nada a cambio, cuando compartiste tu pan sabiendo que no te sobraba, el collar despertó, continuó Clara. No ha sido mi presencia lo que ha cambiado este lugar, Elena. Ha sido tu compasión.
Elena retrocedió, asustada. El peso de la responsabilidad que sugerían las palabras de la anciana era demasiado para ella. Ella solo quería sobrevivir, pagar sus deudas con el terrateniente del pueblo vecino y quizás, algún día, tener una vaca propia. No quería ser parte de leyendas ni portar objetos mágicos. Yo solo soy una campesina, Clara. No sé nada de ojos del alba ni de guardianes. Tome su collar y quédese aquí el tiempo que necesite, pero no me pida que entienda cosas que no caben en mi vida. El destino no pregunta por el tamaño de tu casa, sino por la anchura de tu alma, sentenció la anciana. Pero no temas. Por ahora, el collar solo es una señal. Sin embargo, debes saber algo, los que me expulsaron no tardarán en darse cuenta de lo que han perdido. El miedo se convierte rápido en codicia cuando el hambre aprieta. Aquellos hombres vendrán buscando lo que brilla. Justo en ese momento, el ladrido lejano de un perro rompió el silencio de la bruma. Elena se asomó por la ventana. A lo lejos, por el camino principal, se divisaban 3 figuras a caballo que avanzaban con paso decidido hacia su propiedad. Eran los guardias del terrateniente, hombres conocidos por su brutalidad y su falta de escrúpulos. «Están aquí», susurró Elena, sintiendo que el corazón le martilleaba en el pecho. «Vienen por usted». «¿O por eso?» Clara cerró los ojos y apretó el collar contra su pecho. «Vienen por lo que creen que es oro. Pero encontrarán algo mucho más pesado. Prepárate, Elena. Hoy tu hospitalidad se convertirá en tu escudo, o en tu condena». Elena agarró con fuerza el mango de su cuchillo de cocina, el mismo que usaba para limpiar el pescado y cortar las raíces. No sabía qué buscaban esos hombres, pero una rabia nueva, una protección casi maternal hacia la anciana que nadie más quiso, empezó a arder en su interior. La paz de su pequeña choza estaba a punto de ser destruida, y el collar sobre la mesa parecía brillar con una luz cada vez más intensa, como si se alimentara de la tensión que flotaba en el aire. Eran 3 hombres. Al frente cabalgaba Julián, el capataz del terrateniente local, un hombre cuya crueldad era tan conocida como su ambición. A sus costados, 2 matones de mirada vacía y manos apoyadas en las empuñaduras de sus látigos completaban el cuadro. Julián no se molestó en desmontar con cortesía, saltó del caballo con un movimiento brusco, levantando una nube de polvo rojizo. Y avanzó hacia la entrada de la casa de Elena con la arrogancia de quien se cree dueño de todo lo que pisa. «Elena», gritó Julián, golpeando la puerta con el puño cerrado. «Abre. Sabemos que tienes a la vieja. No nos hagas perder el tiempo buscando lo que no es tuyo». Dentro, Elena sintió que las piernas le temblaban, pero no se movió. Miró a Clara, quien permanecía sentada con una calma sobrenatural, sosteniendo el collar con ambas manos. La piedra azul ahora emitía un resplandor cobalto que bañaba las paredes de la choza, haciendo que las sombras bailaran de forma errática. «No les abras», susurró la anciana. «No por mí, sino por ti. Una vez que la codicia entra en una casa, nunca se va del todo». Pero Elena sabía que si no abría, echarían la puerta abajo. Con un suspiro profundo, apartó la tranca y abrió solo lo suficiente para mostrar su rostro. «¿Qué quieren?», preguntó con la voz más firme que pudo rescatar. «Esta es mi propiedad y no he cometido ningún delito». Julián soltó una carcajada seca, carente de humor. Con un movimiento rápido, empujó la puerta, obligando a Elena a retroceder. Sus ojos recorrieron la estancia con rapidez, ignorando la pobreza del lugar, hasta que se posaron en la anciana y, sobre todo, en el objeto que ella sostenía. El brillo del collar era innegable, incluso bajo la luz del día que se filtraba por la entrada. «Esa mujer robó un tesoro del pueblo de arriba», mintió Julián, aunque su mirada delataba que no le importaba el origen, solo el destino de la joya. «Ese collar pertenece a la comunidad, o mejor dicho, a quienes saben administrar la riqueza. Entrégalo, Elena, y quizás me olvide de que has estado encubriendo a una fugitiva». «Ella no robó nada», respondió Elena,
poniéndose valientemente entre el capataz y la anciana. Ella llegó aquí muerta de hambre y de cansancio porque ustedes la trataron como a un animal. Este collar es suyo. Es lo único que tiene. Los hombres de Julián entraron en la cabaña, ocupando el pequeño espacio y haciendo que las paredes de adobe parecieran encogerse. El olor a sudor de caballo y a cuero viejo inundó la estancia. Uno de ellos extendió la mano hacia Clara, pero antes de que pudiera tocarla, un fenómeno extraño ocurrió. El collar emitió un pulso de luz fría, una onda de choque silenciosa que hizo que el aire vibrara. El matón retrocedió instintivamente, llevándose la mano a los ojos como si lo hubieran cegado. Julián, aunque visiblemente desconcertado, no se dejó amedrentar por lo que consideró un truco de luces. «Maldita vieja bruja», rugió, sacando un cuchillo largo de su cinturón. «Dame esa joya ahora mismo o quemaré esta choza contigo dentro. Elena, quítate de en medio si valoras tu vida». Elena miró a su alrededor. Estaba sola contra 3 hombres armados, protegiendo a una desconocida y a un objeto que apenas comprendía. Sin embargo, en ese momento, una transformación ocurrió dentro de ella. El miedo, que siempre la había mantenido sumisa ante el poder de los terratenientes, se evaporó, dejando en su lugar una claridad cortante. Recordó las manos de su madre trabajando hasta sangrar, recordó las noches de hambre mientras el granero del patrón estaba lleno. La injusticia de siglos pareció concentrarse en ese momento. «No», dijo Elena. Fue una palabra corta, pero cargada de una fuerza que hizo que incluso Julián vacilara. «¿Cómo dices?» «He dicho que no. Esta mujer está bajo mi techo. En esta casa, lo poco que tenemos es nuestro, y su voluntad es ley. Si quieren ese collar, tendrán que pasar por encima de la justicia que este suelo reclama». Clara se puso en pie con una agilidad sorprendente para sus años. Se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro. El contacto fue como una descarga de energía pura. Elena sintió que sus sentidos se agudizaban, podía oír el latido del corazón de los hombres, el crujido de la madera bajo sus pies y el susurro del viento que, de repente, había vuelto a levantarse afuera con una furia renovada. «La piedra ha elegido», anunció Clara con una voz que parecía resonar desde las profundidades de la tierra. «No busca un guerrero, busca un corazón que no se quiebre ante la sombra. Elena, sostén el collar conmigo». Elena, impulsada por un instinto que iba más allá de la razón, puso su mano sobre la de la anciana, rodeando la piedra azul. En el instante en que su piel tocó el cristal grabado, el mundo pareció detenerse. Una visión cruzó su mente, miles de campos de trigo floreciendo en un instante, seguidos por la imagen de una balanza de plata equilibrándose en el vacío. Julián, ciego de rabia, se lanzó hacia adelante con el cuchillo en alto. Pero no llegó a tocar a ninguna de las dos. Una barrera invisible, tan dura como el diamante, lo frenó en seco, lanzándolo hacia atrás contra la mesa de madera, que se partió en 2 bajo su peso. Sus hombres, aterrorizados por lo que veían como una manifestación demoníaca, retrocedieron hacia la salida. «Es el diablo», gritó uno de ellos, huyendo hacia los caballos. Julián se levantó, con el rostro desencajado y un hilo de sangre corriendo por su frente. Miró a Elena y luego al collar, que ahora brillaba con una luz blanca cegadora. Ya no veía solo una joya, veía un poder que lo superaba, algo que no podía comprar ni arrebatar por la fuerza. «Esto no ha terminado», amenazó Julián, aunque su voz temblaba. «Volveré con más hombres. No podréis esconderos para siempre». Salió tambaleándose de la cabaña, montó en su caballo y galopó lejos, seguido por sus secuaces. Elena se dejó caer de rodillas, agotada, mientras la luz del collar se atenuaba hasta volver a su estado de calma. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, cargado de una pesadez sagrada. Clara miró a Elena con una mezcla de orgullo y tristeza. «Has dado el primer paso, Elena. Has defendido lo que es justo frente a lo que es fuerte.
Pero Julián tiene razón en algo, vendrán más. El collar ha mostrado una parte de su poder, y ahora la noticia correrá como el fuego en la paja seca. Ya no eres solo una campesina. Eres la portadora de la luz de San Lorenzo, y el camino que tenemos por delante es largo y peligroso. Elena miró sus manos, que aún vibraban por el contacto con la piedra. El collar ya no le parecía un objeto extraño, se sentía como una parte de ella, un peso necesario que estaba dispuesta a cargar. ¿A dónde tenemos que ir?, preguntó Elena, aceptando finalmente su destino. Al corazón de la montaña, respondió Clara, señalando los picos nevados que se alzaban a lo lejos. Allí donde la plata fue forjada. Allí es donde este objeto debe cumplir su verdadero propósito antes de que la oscuridad lo consuma todo. No tenemos mucho tiempo, dijo Clara, cuya voz ahora poseía una urgencia vibrante. Julián es un hombre pequeño, pero su amo, el terrateniente don Rodrigo, tiene ojos en cada rincón de este valle. Si se entera de que el ojo del alba ha despertado, moverá cielo y tierra para poseerlo. Elena asintió, moviéndose con una agilidad que no sabía que poseía. Empezó a recoger lo esencial, un poco de pan duro, tasajo de carne, una bota de agua y su manta más gruesa. Envolvió su cuchillo de cocina en un paño y lo guardó en su morral de lona. Miró por última vez las paredes de adobe que la habían visto crecer, llorar y resistir. Le dolía abandonar su tierra, pero el collar, que ahora colgaba del cuello de la anciana pero emitía un calor que Elena sentía en su propio pecho, parecía llamarla hacia lo desconocido. Salieron de la choza cuando el sol comenzaba a esconderse tras las cumbres, tiñendo el mundo de un rojo violáceo que parecía sangre derramada sobre el horizonte. No tomaron el camino principal. Clara, a pesar de su edad, se movía por los senderos de cabras con una seguridad asombrosa, guiando a Elena hacia los desfiladeros que conducían a la cordillera. ¿Por qué yo, Clara?, preguntó Elena mientras ascendían por una ladera empinada. Hay hombres fuertes en el pueblo, gente con armas y conocimientos. Yo solo sé cuándo va a llover y cómo curar una herida de asadón. La anciana se detuvo y se giró. El collar, bajo su túnica, palpitaba con una luz rítmica, como un segundo corazón. La fuerza bruta es lo que alimenta la oscuridad de este objeto cuando cae en malas manos, explicó Clara. Los antiguos no buscaban guerreros para proteger el alba, buscaban raíces. Alguien que estuviera tan unido a la tierra que no pudiera ser corrompido por promesas de oro o poder. Tú acogiste a una paria cuando no tenías nada. Ese acto de desprendimiento creó un vínculo con la piedra que nadie más puede reclamar. Tú no llevas el collar, Elena, el collar te ha elegido a ti para ser su cimiento. Mientras caminaban, el paisaje comenzó a cambiar. Los trigales familiares dieron paso a bosques de pinos centenarios donde el viento susurraba secretos en una lengua olvidada. Elena sentía que sus sentidos se expandían. Podía percibir el movimiento de las alimañas a cientos de metros y el flujo del agua subterránea bajo sus pies. Era como si el collar estuviera despertando una parte de su alma que había estado dormida por generaciones. Sin embargo, la paz no duró mucho. Al llegar a una cresta desde la que se divisaba el valle, Elena miró hacia atrás y el corazón se le encogió. Una hilera de antorchas se movía con rapidez desde el pueblo hacia su cabaña. Eran al menos una docena de jinetes. Vieron cómo las llamas consumían la pequeña choza de adobe en cuestión de segundos. El hogar de Elena se convirtió en una pira bajo el cielo nocturno. Lo han quemado todo, susurró Elena, con las lágrimas quemándole los ojos. No me queda nada. Te queda el futuro, que es mucho más de lo que ellos tendrán jamás, respondió Clara con severidad. No mires atrás, Elena. Las cenizas son el abono de lo que está por nacer. Si nos atrapan, no solo moriremos nosotras, la esperanza de este valle se apagará para siempre. Don Rodrigo no quiere la joya para adornar su cuello, la quiere para controlar las cosechas, para decidir quién vive y quién muere mediante el control de la luz y el agua que la piedra puede comandar. La persecución se intensificó.
Los jinetes, liderados por Julián y espoleados por la furia de don Rodrigo, habían encontrado sus rastros. El eco de los ladridos de los perros de caza empezó a rebotar en las paredes de piedra de los desfiladeros. Elena sintió el pánico trepando por su garganta, pero el collar emitió una onda de calor reconfortante que calmó sus nervios. «Debemos cruzar el río de las sombras antes del amanecer», dijo Clara. «El agua corriente dificultará el rastro a los perros, y más allá empieza el territorio que los hombres de la llanura temen». Llegaron a la orilla del río, un torrente furioso que bajaba de las nieves eternas con una fuerza demoledora. No había puente, solo una serie de rocas resbaladizas que sobresalían como dientes de un gigante. Los ladridos estaban cada vez más cerca, las luces de las antorchas ya se reflejaban en las copas de los árboles cercanos. «Yo no puedo cruzar tan rápido», dijo Clara, flaqueando por primera vez. «Mis fuerzas se agotan, Elena. Debes tomar el collar y seguir tú». «Jamás», exclamó Elena, agarrando con firmeza el brazo de la anciana. «Usted me sacó de mi ignorancia, yo la sacaré de este peligro. Suba a mi espalda». Con un esfuerzo sobrehumano, la campesina cargó a la anciana. Sus músculos protestaban, pero una fuerza externa parecía apuntalar sus huesos. Elena comenzó a saltar de roca en roca, desafiando a la corriente que amenazaba con arrastrarlas al abismo. A mitad del camino, una flecha silbó en el aire y se clavó en la madera de un tronco cercano. Los perseguidores habían llegado a la orilla. «Ahí están», gritó la voz de Julián. «No las dejen cruzar». Elena llegó a la otra orilla justo cuando una lluvia de flechas comenzaba a caer a su alrededor. Se internaron en la espesura del bosque de los lamentos, un lugar donde los árboles crecían tan juntos que la luz de la luna apenas penetraba. Allí, el collar hizo algo inesperado, su brillo cambió de azul a un verde esmeralda profundo, y de repente, las raíces y ramas de los árboles parecieron moverse, entrelazándose detrás de ellas para formar un muro natural de espinas y madera impenetrable. Los gritos de frustración de los hombres de don Rodrigo se ahogaron tras la barrera vegetal. Por ahora, estaban a salvo, pero el ascenso al corazón de la montaña apenas comenzaba. Elena dejó a Clara en el suelo y ambas se desplomaron, exhaustas. «Has demostrado valor, campesina», jadeó Clara, mientras el collar recuperaba su tono cobalto. «Pero el ojo del alba te ha pedido mucho esfuerzo físico hoy. Mañana, te pedirá algo más difícil, te pedirá que veas la verdad». Elena miró el objeto que ahora Clara sostenía frente a sus ojos. En el centro de la piedra, una figura comenzó a formarse. No eran símbolos, era un rostro. El rostro de Elena, pero rodeado por una corona de luz y campos infinitos de trigo dorado. La visión desapareció tan rápido como llegó, dejando a Elena con una pregunta que le quemaba el alma: ¿quién era ella realmente, y qué papel jugaba su linaje en la historia de ese collar que lo cambiaba todo? A medida que se internaban en las profundidades de la montaña, la vegetación se volvía más extraña. Las flores no buscaban la luz del sol, sino que emitían un fulgor pálido y fosforescente, como si las estrellas hubieran caído y echado raíces en la tierra negra. El silencio aquí no era vacío, estaba lleno de un zumbido constante, una frecuencia que parecía armonizar con el latido del collar. «Estamos entrando en el reino de los ecos», advirtió Clara, cuya voz sonaba ahora más clara, casi joven. «Aquí, el tiempo no fluye como en los trigales. El collar usará la energía de este lugar para probar tu espíritu. Don Rodrigo y sus hombres no pueden seguirnos físicamente, pero la oscuridad que ellos representan no se queda atrás fácilmente. La envidia y el miedo son rastreadores incansables». Elena caminaba con cautela, sintiendo que cada paso la alejaba más de la mujer que solía ser. Ya no pensaba en su cabaña quemada con amargura, sino con una extraña aceptación. De repente, el sendero se abrió en un claro circular rodeado de pilares de roca natural que parecían manos suplicantes alzadas al cielo. En el centro, un estanque de agua negra y perfectamente quieta aguardaba. «Detente»,
ordenó la anciana. El ojo del alba necesita ser purificado antes de llegar a la forja primordial. Pero el agua no limpiará la plata, Helena, te limpiará a ti. Clara se quitó el collar y, por primera vez, Helena vio el cuello de la anciana. Estaba marcado por una cicatriz circular que brillaba con el mismo tono plateado que la cadena. Era la marca de los guardianes, una señal de una vida dedicada a proteger un secreto que el mundo no estaba listo para conocer. La anciana sumergió el collar en el estanque y el agua, antes negra, estalló en una danza de luces cromáticas. Mira el agua, Helena. Dime qué ves, instó Clara. Helena se acercó al borde. Al principio, solo vio su propio reflejo, una campesina despeinada, con el rostro manchado de hollín y ojos cansados. Pero luego, la imagen comenzó a ondular. Vio a una mujer idéntica a ella, pero vestida con túnicas de seda blanca, sosteniendo el mismo collar frente a una multitud que se arrodillaba. Vio batallas antiguas donde la piedra azul detenía ejércitos, y vio a un hombre de ojos crueles, el antepasado de don Rodrigo, traicionando a su propia sangre para intentar robar la joya. Esa mujer se parece a mi madre, susurró Helena, con el aliento entrecortado. No es tu madre, Helena. Es tu ancestro. El linaje de los portadores no se perdió, se ocultó en la sencillez. Tu familia huyó a las llanuras, se convirtieron en campesinos para que nadie buscara en sus manos el rastro de la realeza antigua. Por eso el collar despertó contigo. No fue solo tu bondad la que lo activó, sino tu sangre reconociendo su herencia. La revelación golpeó a Helena con más fuerza que cualquier viento de montaña. Toda su vida de privaciones, de agachar la cabeza ante los poderosos, había sido una mentira necesaria para proteger lo que ahora llevaba en sus manos. Sintió una mezcla de furia por el pasado y una responsabilidad abrumadora por el futuro. Entonces todo este tiempo yo. Helena no pudo terminar la frase. Fuiste una semilla esperando su estación, concluyó Clara. Pero cuidado. Al conocer tu origen, también despiertas el derecho de otros a reclamarlo. Don Rodrigo sabe que tú eres la clave. Él no solo quiere el collar por su poder, lo quiere porque sabe que mientras tú vivas, su mandato sobre estas tierras es ilegítimo. De repente, la superficie del estanque se oscureció. Una sombra proyectada desde los árboles cubrió el agua. No era un hombre, sino una manifestación del odio acumulado de Julián y su amo. Una figura nebulosa, hecha de humo y ceniza, emergió de entre los pilares de roca. Era un acechador de sombras, una criatura invocada por la codicia extrema. Danos el alba, siseó la sombra, y su voz era una mezcla de 1000 lamentos. La sangre de los reyes está diluida en el barro. No mereces el peso de las estrellas. Helena sintió que el frío de la sombra le entumecía los huesos. El miedo intentó reclamar su lugar habitual en su pecho, pero esta vez, ella no retrocedió. Recordó la mirada de Clara cuando llegó a su puerta, recordó la injusticia del pueblo que expulsó a una anciana por el simple pecado de la diferencia. El barro es lo que da vida al trigo, respondió Helena, dando un paso al frente. Y mi sangre, diluida o no, es la que ha alimentado esta tierra mientras ustedes solo la desangraban. Helena extendió la mano hacia el estanque. El collar saltó del agua directamente a su palma. Al contacto, una explosión de luz blanca barrió el claro. La sombra se deshizo con un grito silencioso, evaporándose ante la pureza de la resolución de la campesina. Clara sonrió, aunque sus ojos mostraban un cansancio extremo. El esfuerzo de mantener el velo de protección estaba agotando sus últimas reservas de vida. Has superado la prueba del espejo, dijo la anciana, apoyándose en un pilar. Ahora sabes quién eres. Pero el camino hacia la forja está custodiado por el último de los obstáculos, la duda. Mañana llegaremos a la cima, donde el cielo y la tierra se tocan. Allí, Helena, tendrás que decidir si quieres ser la reina que el collar muestra, o la campesina que el mundo necesita. Porque no se puede ser ambas. Helena miró el collar, que ahora colgaba de su propio cuello.
Ya no se sentía pesado. Se sentía como una parte de su anatomía, tan natural como su propio brazo. La transformación interna estaba casi completa, pero el precio de esa metamorfosis empezaba a vislumbrarse en el horizonte, donde las nubes se agrupaban para la batalla final. Clara caminaba ahora con una fragilidad alarmante. Su piel, antes cetrina, se había vuelto casi transparente, como si la energía necesaria para guiar a Helena estuviera consumiendo su propia esencia vital. El collar, suspendido sobre el pecho de la campesina, latía con un ritmo vigoroso, una pulsación azulada que marcaba el compás de sus pasos. Helena sentía que cada vez que la piedra tocaba su piel, un torrente de información, memorias de siembras prósperas, cantos de cosecha olvidados y leyes de justicia natural, inundaba su mente. «Estamos cerca», susurró Clara, deteniéndose para recuperar el aliento. La forja primordial se encuentra en la grieta del amanecer. Pero antes de entrar, Helena, debes enfrentar la prueba más amarga. La piedra te ha mostrado tu pasado y tu poder, pero ahora te mostrará tu futuro. De repente, el camino se bifurcó frente a ellas de una manera imposible. No eran dos senderos de tierra, sino dos visiones que se materializaron con la nitidez de la realidad misma. A la izquierda, Helena se vio a sí misma sentada en un trono de plata y madera de olivo. El valle de San Lorenzo había florecido más allá de cualquier sueño, no había hambre, los graneros rebosaban y ella, vestida con la elegancia de las antiguas reinas, gobernaba con sabiduría. Don Rodrigo y Julián estaban encadenados a sus pies, juzgados por sus crímenes. Era el orden, la justicia y la gloria. El collar brillaba con una luz estática, una joya de autoridad suprema. A la derecha, la visión era muy distinta. Helena se vio regresando al valle, pero no como reina, sino como una mujer común. El collar ya no estaba en su cuello, sino enterrado profundamente en la tierra. La visión la mostraba trabajando los campos junto a sus vecinos, compartiendo el conocimiento de las semillas que la piedra le había otorgado, pero sin coronas ni palacios. La justicia no venía de un decreto real, sino del esfuerzo compartido y de la tierra sanada. El collar, en esta visión, se sacrificaba para restaurar la fertilidad del suelo agotado por la codicia. El collar es un acumulador de poder, explicó Clara, observando las visiones. Si eliges el camino de la izquierda, serás la portadora eterna. Tendrás longevidad, mando y el respeto de todos. Pero el collar permanecerá como un objeto, un recordatorio de que tú eres superior a los demás. Si eliges la derecha, el collar dejará de existir. Su magia se fundirá con la tierra para que nadie, nunca más, pueda usar su poder para oprimir o para elevarse sobre otros. Pero tú volverás a ser Helena, la campesina, con las manos callosas y el destino incierto de cualquier mortal. Helena contempló ambas realidades. La tentación del trono era poderosa, después de una vida de humillaciones, la idea de tener el poder para que nadie volviera a sufrir bajo el látigo de un terrateniente era casi irresistible. Pero al mirar más de cerca la visión de la reina, notó algo en sus propios ojos reflejados, una soledad infinita. La corona la separaba del pueblo que amaba. ¿Qué pasa si elijo la corona y don Rodrigo intenta volver?, preguntó Helena. Con el collar, lo aplastarías como a un insecto, respondió Clara con una frialdad que asustó a Helena. Pero en el proceso de aplastar monstruos, el collar a menudo crea nuevos. Un estruendo sacudió la montaña. No era un trueno, sino el sonido de explosiones. Abajo, en la falda del pico, don Rodrigo no se había rendido. Había traído consigo pólvora de las minas, volando las rocas para abrirse paso. La codicia del hombre era tan ciega que estaba dispuesto a destruir la montaña misma con tal de alcanzar la cima. El tiempo de la contemplación se había agotado. «Ya vienen», gritó Helena, viendo cómo el humo negro de la pólvora ensuciaba la pureza de las nieves. «Clara, no puedo dejar que este poder caiga en sus manos, pero tampoco quiero ser lo que ellos son». «Entonces toma una decisión, hija de la tierra», dijo Clara, cayendo de rodillas. Su tiempo se terminaba.
La forja está abierta. El fuego que creó el alba te espera. Elena corrió hacia la cima, donde una grieta natural en la roca revelaba un pozo de luz líquida, una amalgama de metales preciosos y energía pura que hervía en el centro de la montaña. Era la fuente del poder, el lugar donde el primer guardián había moldeado el destino del valle. Detrás de ella, la figura de don Rodrigo apareció por el sendero, con el rostro desencajado y una espada en la mano. Su ropa de seda estaba rota y su mirada desprendía una locura febril. «Entrégamelo», rugió el terrateniente. «Y ese objeto es la llave de un imperio. Tú no eres más que basura que pisa el suelo que yo poseo». Elena se paró al borde del pozo de luz. Miró a don Rodrigo, luego a la anciana que agonizaba, y finalmente bajó la vista hacia el collar. La piedra azul latía con fuerza, pidiéndole que la usara para destruir al hombre que tenía enfrente. Elena sintió el inmenso poder fluyendo por sus brazos, la capacidad de invocar tormentas y abrir la tierra. «Usted nunca poseyó este suelo, don Rodrigo», dijo Elena con una calma que hizo que el hombre se detuviera. «Usted solo lo secuestró». En un movimiento rápido y decidido, Elena no levantó el collar para atacar. En lugar de eso, se lo arrancó del cuello. Don Rodrigo soltó un grito de triunfo y se lanzó hacia ella, creyendo que se lo entregaría por miedo. Pero Elena, con una sonrisa de libertad, lanzó el ojo del alba directamente al corazón de la forja primordial. «No», aulló Rodrigo, lanzándose al vacío en un intento desesperado por atrapar la joya. Pero fue tarde. El collar golpeó el metal líquido y, en lugar de una explosión de fuego, hubo un estallido de vida. Una onda expansiva de color verde y dorado recorrió la montaña, el valle y los corazones de todos los habitantes de San Lorenzo. Don Rodrigo se desvaneció en la luz, consumido no por el fuego, sino por la pureza de una energía que no pudo soportar. Elena cayó hacia atrás, cegada por el resplandor, mientras sentía que la marca del collar en su pecho se desvanecía. El silencio regresó, pero esta vez era el silencio del mediodía en un campo en paz. Elena se arrastró hacia donde yacía Clara. La anciana estaba recostada contra una roca, su cuerpo parecía ahora poco más que un envoltorio de pergamino, pero sus ojos estaban abiertos y llenos de una paz infinita. Ya no brillaba la plata en su cuello, la marca de la guardiana había desaparecido junto con el objeto. «Lo has hecho», susurró Clara, y su voz era apenas un suspiro que el viento se llevaba. «Has roto el ciclo. Muchos antes que tú cayeron en la tentación de usar el alba para castigar a sus enemigos, convirtiéndose ellos mismos en los nuevos tiranos. Al devolver el poder a la fuente, has sembrado la justicia en lugar de imponerla. ¿Qué pasará ahora?», preguntó Elena, tomando la mano fría de la anciana. «El collar ya no está. Don Rodrigo ha desaparecido, pero el valle sigue siendo un lugar de hombres ambiciosos». Clara sonrió por última vez, una sonrisa que contenía la sabiduría de todos los siglos que había custodiado el secreto. «Mira hacia abajo, Elena. El collar no ha muerto, se ha transformado. Ya no es una cadena que aprisiona el destino de un solo portador. Ahora es la savia de los árboles, la fuerza del trigo y la claridad del agua. El poder ya no pertenece a nadie, porque ahora nos pertenece a todos. Mi tarea ha terminado, y la tuya apenas comienza como la primera mujer libre de San Lorenzo». Con un último suspiro, la anciana cerró los ojos. Su cuerpo no quedó allí para ser reclamado por los buitres, se deshizo en una fina arena plateada que el viento de la montaña dispersó hacia los 4 puntos cardinales. Elena se quedó sola en la cima, pero por primera vez en su vida, no se sintió desamparada. El descenso fue diferente. Ya no se escondía entre las sombras ni temía el sonido de los cascos de los caballos. Cuando llegó a las faldas de la montaña, vio el milagro que su sacrificio había provocado. Los campos de San Lorenzo, que por años habían sido estériles y polvorientos bajo el yugo del terrateniente, estaban brotando con una fuerza antinatural. Los trigales crecían ante sus ojos, verdes y robustos,
y los pozos que llevaban décadas secos desbordaban agua cristalina. Al llegar al pueblo, los campesinos habían salido de sus casas. No había rastro de Julián ni de los guardias, se decía que al sentir la onda de luz, habían huido despavoridos, sintiendo que sus almas eran pesadas por una balanza invisible que no podían engañar. La gente miraba a Elena con asombro. Ya no era la campesina andrajosa que vivía en el límite del camino, había algo en su porte, una dignidad serena que inspiraba respeto sin necesidad de coronas. Elena no reclamó el palacio de don Rodrigo ni sus tierras. En lugar de eso, reunió a todos en la plaza central. La tierra ya no tiene dueño, declaró con voz clara y firme. El objeto que todos buscaban ha vuelto al lugar de donde vino para que este valle nunca vuelva a tener hambre. Pero la magia no hará el trabajo por nosotros. El alba nos ha dado la oportunidad, ahora nosotros debemos poner las manos. Reconstruyeron el valle bajo un nuevo sistema de cooperación. Elena volvió a su parcela, pero ya no vivía en una choza de adobe solitaria. Sus vecinos la ayudaron a levantar una casa de piedra y madera, y en el centro de su jardín, plantó un olivo que, según decían, siempre tenía hojas de un verde azulado que recordaba al color de una piedra preciosa. A menudo, al atardecer, Elena se sentaba frente a su casa y miraba hacia la montaña. A veces, cuando la luz del sol golpeaba la nieve de la cumbre en el ángulo correcto, parecía divisar un destello azulado. Sabía que el poder seguía allí, latiendo bajo sus pies, protegiendo las raíces y asegurando que la justicia floreciera mientras el corazón de la gente fuera generoso. Elena nunca volvió a usar joyas. No las necesitaba. Cada vez que ayudaba a un vecino, cada vez que compartía su pan con un viajero perdido, sentía el calor del collar en su pecho, recordándole que la verdadera magia no reside en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de entregar. La campesina que acogió a una anciana expulsada terminó cambiando el mundo, no con un arma, sino con el acto de amor más simple, abrir una puerta en medio de la tormenta. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.